Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Pai Xiaoyan, el secuestro de la hija de una celebridad de Taiwán. Este caso pondría en jaque a todo un país, llevando a cabo una búsqueda y captura de los culpables a nivel nacional. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Baja las luces, subid el volumen y ahora sí, comenzamos. El caso de Pai Xiaoyan. El caluroso verano de 1997 trajo consigo un rompedor suceso que teñiría de preocupación la tranquila vida taiwanesa. Una furgoneta cargada de malvadas intenciones acorralaría a una involuntaria pasajera cuyo final estaba escrito. Lo que comenzó como una pacífica mañana de instituto acabó en un secuestro que rompería el corazón de millones de taiwaneses. Una madre artista de la comedia que ya no volvería a reír de la misma manera. Un vecindario obligado a mirar por detrás, evitando un acechante peligro. La policía confusa se enfrentaría a un caso que nunca habían visto en su carrera y por el que terminarían teniendo que dar explicaciones. Esta mezcla junto a la inquebrantable voluntad de un secuestrador despiadado se entrelazaron en una historia que refleja la inocencia perdida. Pero empecemos por el principio. Pai Xiaoyan fue la hija de Iki Kajiwara y Pai Bingbing. En el momento de los hechos tenía 16 años. Iki Kajiwara nació en Fukuoka, Japón, bajo el nombre de Asaka Katamori. Era el hijo de un famoso ilustrador. Iki, quizás siguiendo la tradición, fue durante los 70 y los 80 un reconocido artista del manga. Escribía, producía, ilustraba e incluso participaba en la grabación de novelas del manga y del anime. Se especializaba en el manga relacionado con el mundo de los deportes y de las artes marciales. A pesar de haber encontrado finalmente su pasión, en sus años de juventud era más bien un matón. Tras la Segunda Guerra Mundial, él y su familia se mudaron a Tokio, donde, siendo un niño problemático, fue de un colegio a otro. A los 17 años encontró trabajo como novelista y adoptó seudónimos entre los que se encontraban Iki Kajiwara y Asao Takamori. Pai Suehua, de nacimiento Pai Yuen-oh, fue más conocida por su nombre artístico Pai Bingbing. Nació en Taiwán en 1955 dentro de una familia algo empobrecida, de origen bastante humilde, y abandonó los estudios en su adolescencia. En el año 1973 ganó un premio en un concurso de canto organizado por la televisión de Taiwán. Tras el éxito fue desarrollando una carrera en el negocio del entretenimiento local en la televisión. En 1975 se mudó a Japón para estudiar canto y actuación. Por entonces ya conocía a Iki Kajiwara, de hecho ya se encontraban en una relación seria. La pareja se casó y de esta unión nacería Pai Xiaoyan en 1980 en Tokio. Pero no todo era de color de rosa en el matrimonio. Para sorpresa del público, la pareja se divorció al poco tiempo del nacimiento de la niña. Iki se había visto inmerso en una relación extramatrimonial. Además, había ejercido violencia contra su pareja en alguna ocasión. Tras esto, Pai Bingbing se vio en la situación de tener que volver a Taiwán para criar a su hija allí, como una madre soltera. Desde mediados de la década de 1980, la artista fue ganando popularidad por su estilo cómico, convirtiéndose en una de las figuras taiwanesas de entretenimiento más conocidas. Además de su carrera, Pai Bingbing también realizó importantes inversiones en la industria local de servicios de catering. De vuelta en Japón, Iki había decidido comenzar una novela autobiográfica donde contar su problemática infancia y su vida más allá de esta. Sin embargo, esa novela nunca vería la luz. En 1997, Iki, a sus 50 años, sufrió una pancreatitis y falleció. Al no estar presente de ninguna manera en la vida de su exmujer y su hija, este hecho no pareció remover nada en la vida de ambas allí en Taiwán. Conforme crecía, Pai Xiaoyan se iba convirtiendo en una joven llena de energía, amable y humilde. Su madre, gracias a su éxito y su posición empoderada en el negocio, consiguió incluso que la niña debutara en algunos de los shows en los que participaba ella. Eran en su mayoría papeles pequeños. Ya desde muy temprana edad, Pai Xiao había comentado que de mayor quería ser periodista. Sus profesores no dudaban de su valía,
Como estudiante era impecable y podían observar un futuro brillante por delante de la joven. Lástima que el 14 de abril de 1997, ese futuro que se abría ante la joven se viese cruelmente truncado. Pai Xiaoyan se levantó aquella mañana y, como tenía de costumbre, fue a la habitación de su madre para programarle una alarma antes de abandonar la casa. Desapareció aquella misma mañana cuando se dirigía hacia su instituto, la escuela secundaria Xingwu. Algunas fuentes aseguraban haber visto a 3 hombres vestidos de blanco forzando a la niña a entrar en una furgoneta. En ese justo momento, Pai Bingbing se encontraba trabajando en una sesión de grabación. Los secuestradores no podían, por lo tanto, establecer contacto con ella, de modo que buscaron un plan B. Llamaron al hermano del artista, al tío de la joven. Le indicaron que tenían secuestrada a Pai Xiaoyan. Él debía establecer contacto con Pai Bingbing y dirigirse al cementerio de la ciudad donde habría un paquete esperándoles. Hizo lo que le dijeron y ambos fueron al cementerio. Ahí encontraron el paquete que dejaron los captores. Dentro había fotos de la joven desnuda y atada. Además, en el interior había otro elemento que les quitaría el sueño para siempre. El dedo meñique de la pequeña había sido cortado y enviado como muestra de que seguía viva. Por último encontraron una carta. Esta estaba escrita por la propia Pai Xiaoyan. Su madre enseguida reconoció su caligrafía. Otro indicio era que el papel utilizado para redactar la misiva estaba sacado de uno de los cuadernos de la clase de la víctima. La niña contaba que había sido secuestrada y que sentía mucho dolor. Le pedía a su madre que la salvara. Para esto, Pai Bingbing debía de hacerse con $5 millones estadounidenses, para hacernos a la idea, algo más de 4,5 millones de euros. Las indicaciones de la carta prohibían que la madre se pusiera en contacto con la policía. Si ésta decidía llamarla, la vida de Pai Xiao correría peligro. El escrito también aseguraba que la madre volvería a ser contactada pasados unos cuantos días. Tras pensarlo detenidamente, Bingbing llamó a la policía, pues sentía que sola no podría con esto y quería a su hija de vuelta. La policía estableció un campamento en la casa de Pai Bingbing a la espera de que los criminales se pusieran de nuevo en contacto con ella. Por lo general, en los casos de secuestro en Taiwán, la policía no informa a la prensa hasta la resolución del caso. Existe el riesgo de que el secuestrador se vea acorralado y actúe de forma imprevisible y tal vez violenta. Era como una norma no escrita, en la que tanto los medios como la policía se mantenían silenciados por el bien de las víctimas. A pesar de esto, 2 periódicos de Taiwán informaron de la noticia nada más saberla. Esto contradecía lo anteriormente apalabrado. Estos habían notado que Pai Bingbing había desaparecido esos días. No había estado trabajando, por lo que había desaparecido de la pantalla. Eso les extrañó y decidieron investigar, descubriendo todo el caso que rodeaba al artista y a su hija. Por suerte pudo controlarse. La policía se dedicó a comprar los ejemplares por la ciudad de Taiwán para intentar evitar que llegaran a manos de las personas. Además, estos medios no eran realmente conocidos, con lo cual la situación no desembocó en una locura mediática todavía. El resto del conglomerado mediático recibió un aviso acerca de la publicación de noticias relacionadas con este caso. Aún así, esto no pareció importarle a muchos medios. Periodistas, cámaras e incluso vehículos fueron directos a la casa de Pai Bingbing. Era un caso muy grande que llamaba muchísimo la atención. Acamparon, algunos incluso se encontraron allí las 24 horas del día. Hasta los hoteles cercanos estaban completos debido a la estancia de los periodistas. Bingbing era una cara muy famosa en Taiwán. Su hija había sido raptada. El circo mediático estaba servido. Mientras tanto, la madre y la policía se encontraban intentando manejar la situación con los criminales que retenían a la niña. El 6 de abril, los secuestradores llamaron a la afligida madre, quien había dedicado los días anteriores a juntar la suma del rescate. Los criminales preguntaron si el dinero estaba listo, pero Bingbing quería una prueba de que su hija seguía viva. De fondo escuchó a la pequeña leyendo el periódico del mismo día, incluyendo el titular que informaba sobre su desaparición. Tras esto, colgaron. La policía pudo escuchar la conversación, pero no tuvieron el tiempo para localizar desde dónde se realizaba la llamada. Era muy probable que estuvieran utilizando teléfonos de prepago, así que cada vez que intentaban localizar la llamada, fallaban. El 17 de abril, los secuestradores volvieron a llamar. De nuevo, querían saber si el dinero estaba listo. La respuesta fue afirmativa. Justo después,
colgaron. Llamaron de nuevo por la tarde para dar detalles del método de intercambio. Era obligatorio que la madre acudiera sola a entregar el rescate, sin policía, ni amigos, ni familia. A pesar de esto, cuando Pai Bingbing fue al encuentro de los secuestradores, detrás le seguía una patrulla de policía dentro de un taxi de incógnito. El intercambio no se llegó a producir, ya que los secuestradores no llegaron a acudir a la cita. Quizá estos sabían mucho más de lo que parecía y sospecharon que la madre ya había acudido a la policía. El 18 de abril se pusieron de nuevo en contacto con Pai Bingbing y le indicaron que debía de conducir por Taipei con el dinero. Otra vez, el intercambio no se produjo. Las personas que retenían a Pai Xiaoyan no se atrevían a salir de su escondite. Esto podría parecer extraño, pero como indicamos antes, los medios se volcaron demasiado con este caso. Cada vez que se apalabraba un lugar, los medios encontraban la manera de seguir a Bingbing. Claramente podría resultar sospechoso que a un vehículo lo siguieran varias camionetas, y es que no había forma de engañar a los periodistas. Después de que los secuestradores negociaran con la policía durante 11 días, llegaron a cambiar los lugares del intercambio del dinero numerosas veces. Una de estas veces, los sospechosos, realmente frustrados con Bingbing y la situación de los medios, se pusieron en contacto con ella una vez más. De fondo, en la llamada podía oírse la voz que decía: «Para, mamá, sálvame, solo quiero verte, no quiero morir». Para entonces, la policía había conseguido reunir más pruebas acerca de los hombres sospechosos, a los que finalmente se pudo identificar. Estos eran Chang Chi-hui, Chen Qing-xin, Lin Chung-shen y Cao Tianmen. Los cuatro contaban con un registro criminal bastante amplio. Uno de ellos, Chan Qing-hui, era sospechoso de estar involucrado, pero su sentencia finalmente fue anulada por falta de pruebas. Los otros tres que quedaban bajo la lupa habían estado en prisión todos a la vez. Se conocían desde entonces. Todas las papeletas señalaban a ese trío. La policía consiguió descubrir dónde se encontraban los tres criminales y de inmediato mandaron a varias patrullas para allá. Curiosamente, solo se encontraba ahí Chen Chengxin, quien milagrosamente consiguió escapar. Quienes no lo consiguieron fueron su mujer y su cuñado, los cuales fueron arrestados bajo la sospecha de que fueran cómplices. Los otros dos sospechosos no se encontraban en la ubicación, ya que, como descubrió la policía, tenían en su poder un transmisor. Este les permitía saber exactamente las acciones y comunicaciones que mantenían las patrullas. El 26 de abril, los investigadores, presionados por los medios, aportaron información al público con respecto a este caso, además de publicar la orden de arresto del trío criminal. Pai Bingbing realizó una rueda de prensa donde se mostraba inconsolable y pedía apoyo y ayuda para traer a su hija a casa. Tras todos los intentos, de repente los secuestradores dejaron de comunicarse. Esta era una señal terrible. La policía reconoció que seguramente ya no contaban con mucho tiempo para encontrar a la joven viva. El 28 de abril de 1997, tras 2 semanas del secuestro, fue encontrado un cuerpo de un adolescente en una zanja de drenaje de Songgang Dapai, municipio de Taishan. Se trataba del cuerpo de Pai Xiaoyan. El cuerpo se encontraba mutilado y unas pesas se encontraban atadas al mismo. Los investigadores aseguraron que llevaba muerta 10 días antes del descubrimiento de su cuerpo. Teniendo en cuenta este dato, la niña ya había sido asesinada mientras se estaban llevando a cabo las negociaciones del rescate. Aquella última llamada donde se oía a la joven pedir auxilio a su madre, se pensó que posiblemente fuera una llamada de un imitador. Otra teoría sostiene que la mujer de Chen imitó la propia voz de la niña para impresionar a Pai Bingbing. Se lanzó la hipótesis de que, tras la imposibilidad de hacer el intercambio de dinero, los captores se enfadaron y lo pagaron con la niña. Se habían ensañado con ella, había sido apaleada, torturada y habían abusado de ella. Las secuelas de esto fue lo que hizo que Pai Xiaoyan acabara sucumbiendo a las heridas, perdiendo así la vida. Tras esto, los sospechosos se encontraban con el problema de qué hacer con el cuerpo de la joven. La ataron y le colocaron unas pesas para que al tirarla a la zanja no flotara y así desapareciera de la faz de la tierra. El 29 de abril, el famoso periódico China Times publicó en portada una fotografía del cuerpo mutilado de Pai
Xiaoyan, añadiendo incluso una flecha para señalar el lugar de su mano donde los secuestradores le habían cortado el dedo meñique. No solo fue eso, sino que los medios buscaron cualquier dato, por sensacionalista que fuera, para publicarlo. Cuando apareció el cuerpo, periodistas y cámaras acudieron al lugar para intentar recabar más información. Las suposiciones poblaban las páginas de los periódicos al igual que los documentos policiales, pero aún no podían demostrar el modus operandi que llevó a la muerte de la joven. Tampoco se sabía cómo los criminales habían podido acceder a las líneas internas de la comunicación de la policía. La sociedad castigó mucho a la policía por no haber llegado a tiempo. ¿Cómo era posible que al final los captores hubieran asesinado a la joven tan libremente? La presión fue inmensa, los medios buscaban que se encontrara a los culpables y la sociedad más de lo mismo. Por ello se inició una persecución por toda la isla y se ordenó a la policía disparar a los sospechosos sin previo aviso si mostraban algún signo de resistencia. Durante 7 meses el trío permaneció en libertad y se dedicaron a seguir cometiendo crímenes. En junio secuestraron a un concejal de Taipei y más tarde, en agosto, secuestraron a un empresario. Durante ese tiempo, Chen también se dedicó a abusar de mujeres jóvenes que vivían solas en Taipei. A estas mujeres les contaba quién era y lo que había hecho en sus anteriores crímenes para que le dieran incluso más notoriedad. El 19 de agosto, los 3 sospechosos fueron vistos por 2 policías que patrullaban a pie por las calles de Taipei. Fueron pillados por sorpresa y se llegó a producir un breve pero intenso tiroteo con bajas. Lin recibió 6 disparos casi mortales y fue arrinconado en una esquina por las fuerzas policiales. Hay teorías que apoyan que entonces Lin decidió dispararse a sí mismo para no ser arrestado. Otra indica que murió en el hospital al intentar ser tratado de 11 disparos. Uno de los agentes también murió y por lo menos otros 2 resultaron heridos. Chen y Cao volvieron a escapar, a pesar de los cuantiosos refuerzos policiales. Resulta que estos refuerzos en su mayoría estaban desarmados. Muchos agentes estaban por la zona, pero no eran útiles a la hora de enfrentarse a estos sospechosos. Tras esto, cerca de 800 policías fueron cubriendo la zona cercana al tiroteo para buscar a los 2 sospechosos restantes. Los medios no se quedaron atrás con el suceso. Por primera vez, los medios taiwaneses retransmitieron una huida en directo, en este caso la de Chen y Cao. Unos días después, con los sospechosos aún sin ser localizados, la policía declaró el caso del secuestro de Pai Xiaoyan como cerrado. La sociedad criticó este hecho ya que parecía que la policía se había desentendido del caso. Durante unos meses la policía había perdido la pista de los 2 sospechosos que seguían en libertad. El 23 de octubre, Cao y Chen acudieron a una clínica estética para poder cambiar sus rasgos. Tras obligar a los empleados del lugar a que le realizaran las operaciones, se dieron cuenta de que no podían dejar vivo a nadie que los hubiera visto con sus nuevas caras. Mataron a tiros a un cirujano plástico y abusaron y mataron a su esposa y a una enfermera tras dicha cirugía plástica. Después, el 5 de noviembre, tuvieron otro tiroteo con la policía, pero escaparon de nuevo a pesar de la presencia de 1000 agentes respaldados por unidades militares. Casi 2 semanas después, el día 17, Cao bajó la guardia y se permitió ir a un salón de recreativos. Allí la policía lo reconoció y Cao cayó en la cuenta de que seguía siendo reconocible y que jamás tendría escapatoria. Cogió su pistola y procedió a quitarse la vida disparando el gatillo hacia su misma persona. Al día siguiente, Chen irrumpió en la casa del agregado militar sudafricano McGill Alexander. Chen consiguió meterse en la casa a través del garaje y una vez dentro, la hija de McGill fue la primera en verlo. La agarró del cuello y la llevó ante la familia, donde obligó a la otra hija a que llamara a los medios internacionales. En cuestión de 1 hora, todos los medios eran conscientes de lo que estaba sucediendo y se trasladaron a la zona. Chen concedió múltiples entrevistas a varios medios de comunicación, emitió en directo en la televisión taiwanesa durante la toma de los rehenes y admitió sus crímenes. Entre estos, confesó haber estado relacionado con otros asesinatos y el secuestro y asesinato de la joven Pai Xiaoyan. Se llegaron a producir varios acercamientos por parte de la policía a la casa donde Chen tenía a la familia retenida. Estos acababan en tiroteos. Chen disparaba con una mano mientras con la otra apuntaba a una de las niñas, utilizándola como escudo humano. En la operación la policía consiguió entrar en la casa por el garaje, pero esto también resultó en otro tiroteo.
En este, tanto una de las niñas como el propio Alexander McGill acabaron heridos por disparos de bala. Finalmente, Chen acordó rendirse si el conocido político Frank Xie venía a negociar con él personalmente. La intención de Chen era que el político ordenase la liberación de la esposa y el cuñado de Chen, ya que, según el criminal, estos no tuvieron nada que ver. Frank llegó a la casa alrededor de las 9 de la mañana. Chen fue liberando poco a poco a los rehenes, hasta que únicamente se quedó con Alexander. El 19 de noviembre de 1997, tras meses y meses, el caso por fin llegaba a su final tan esperado. Toda la familia estaba fuera de las garras de Chen. Los medios seguían acosando hasta el punto de no dejar por la aglomeración que la ambulancia llegara con urgencia a tratar a la niña y a Alexander. La familia estaba realmente cabreada con la situación. En las propias palabras de la mujer de Alexander, los reporteros estaban más preocupados en conseguir fotografías y datos que en salvar la vida de su hija. Es irresponsable e inexcusable. Con todo esto, además, la policía no llegó a establecer ningún parámetro a respetar por los medios. Chen fue finalmente capturado. Su ejecución tuvo lugar el 6 de octubre del año 1999 tras haber sido sentenciado en diciembre de 1998. Se le declaró culpable de secuestros, asesinatos y múltiples crímenes de naturaleza sexual. Sin embargo, continuaron las protestas contra el gobierno y también contra las insuficientes acciones policiales. Según los ciudadanos, la respuesta ante el secuestro de Pai Xiaojian fue lenta e incompetente. Además, era inadmisible todo lo que siguió, como por ejemplo la racha criminal del trío, que duró meses. Como consecuencia, dimitieron varios altos cargos, entre ellos el primer ministro y vicepresidente, el ministro del Interior, el director general de la Agencia Nacional de Policía y el ministro de cartera. Este fue un caso que podría haberse cortado de raíz, pero que se alargó demasiado en el tiempo y dejó una marca indeleble en el pueblo taiwanés. Y bueno, hasta aquí el caso. El secuestro y asesinato de Pai Xiaojian dejó conmocionado a todo un país. Taiwán nunca destacaba por casos tan violentos. Conforme pasó el tiempo, Pai Bingbing siguió adelante, pero siempre llevó consigo el dolor de haber perdido a su niña. Las actuaciones policiales fueron duramente criticadas y el propio país pedía unas fuerzas del orden realmente preparadas para casos como este. La policía taiwanesa contaba sin medios de protección y sin suficiente formación como para poder hacer frente a este tipo de amenazas. Por esto comenzaron ciertos programas y leyes para que en un futuro esto no sucediera de nuevo. El caso además destacó deficiencias en la legislación relacionada con la liberación condicional de criminales. Se recapacitó acerca de la liberación de Chen, un exconvicto con antecedentes penales graves. ¿Cómo un hombre exconvicto y con tanta historia criminal pudo salir de la cárcel y volverse completamente indetectable? Las autoridades revisaron y ajustaron los procedimientos y criterios para la liberación condicional con el objetivo de prevenir incidentes similares. La indignación y la presión pública jugaron un papel crucial en instar a las autoridades a tomar medidas significativas para abordar las deficiencias en el sistema legal. Tuvo un impacto duradero en la sociedad taiwanesa, generando conciencia sobre la seguridad personal y la importancia de la reforma judicial. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Fue la lentitud de la policía? ¿Fueron los medios? ¿Creéis que al final se sirvió la justicia? ¿Podría haber sido salvada la niña? Decídmelo en los comentarios. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolanda Olano, Tristania Wolf, Keymaster y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me da mucho que si os ha gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales, dale al like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y su material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!